Están a punto de escuchar mi conversación con Juan Gómez Martínez, senador de la República, constituyente, embajador ante el Vaticano, tal vez más importante, no por el cargo, sino por las circunstancias que vivió, alcalde de Medellín a finales de los 80s, es decir, cuando Pablo Escobar tenía el mayor poder acumulado y cuando estaba sembrando con terrorismo una sensación de tal zozobra que incluso el alcalde de Nueva York sugirió que lo que había que hacer con Medellín era bombardearla. Esa era la Medellín que le tocó de alcalde a Juan Gómez Martínez y por supuesto yo tenía toda la curiosidad del mundo saber qué implicaba eso. Esta es más que una conversación, este es un registro histórico impresionante de lo que se vivió en esa época, de lo que implicó gobernar una ciudad que estaba viviendo al son de las bombas y de las masacres. Y esto de verdad que es una cosa impresionante haber tenido la oportunidad de conversar con Juan Gómez Martínez, rehacer los pasos de su vida en varios escenarios. Hablamos también de cuando fue constituyente, de la embajada ante el Vaticano, por ejemplo, pero nos centramos sobre todo en ese gran tema, tal vez el gran momento de su vida, ser alcalde de Medellín en el peor momento, en la hora más oscura, y lograr de alguna manera que esta ciudad no sucumbiera al terrorismo. Espero que disfruten esta conversación, espero que esto sirva para entender mejor por qué Colombia es como es, que es uno de mis intereses con este podcast. Y espero que se diviertan, porque Juan Gómez Martínez es realmente un tipo con un sentido del humor que uno extraña en los políticos. Da la sensación que antes tal vez la política tenía su lado humorístico, que no había que tomarse todo tan en serio. Y creo que eso queda demostrado con varias de las anécdotas que cuenta Juan en esta entrevista. Bienvenidos. Esto es Atemporal y este episodio es posible gracias a Confama. Disfruten de este episodio con Juan Gómez Martínez. ¿Te gusta hablar de esa época o no? De Medellín de los 80s. Ah, sí, sí. Es una realidad que no podemos esconder. Claro. Sí, mucha gente no quiere recordar esa época, pero bueno, la vivimos y es parte de la historia nuestra. Sí. ¿Cómo era Medellín antes? ¿Cómo era Medellín en los 60s, en los 70s? ¿Qué te acordás vos de esa época? Que haya como cambiado radicalmente en los 80s. A ver, hombre, ¿qué te digo de 60s? Bueno, era una ciudad tranquila, yo no recuerdo nada así. Eso se empezó a dañar en la década de los 80s. Sí. Cuando empezó el narcotráfico, la violencia por el narcotráfico, eso volvió a Medellín la ciudad. Una ciudad que, y aquí cuento, hasta el alcalde de Nueva York dijo que debían bombardear a Medellín. Increíble, ¿no? Nosotros a nivel mundial estábamos de lo peor. La peor imagen era la de Medellín. Sí. Recuerdo, pues esto se llenó de periodistas de todo el mundo. Y un periodista italiano me visitó a la alcaldía y me dijo, ¿qué siente un alcalde de una ciudad como Medellín? Y le dije, ¿usted es italiano, cierto? Y me dijo, sí. Le dije, lo mismo que siente cualquier alcalde de cualquier ciudad de Italia, donde hasta el nombre de mafia se creó allá. No creo que haya pasado esa respuesta. No habrá quedado publicada. Sí, yo creo que no la publicó. Sí, nosotros éramos lo peor del mundo. Sí. Y a mí me tocó manejar la ciudad peor del mundo, en la alcaldía. Sí. Y antes de eso lo intentaron secuestrar. ¿Por qué lo intentaron secuestrar? ¿Alguna vez supo o no? Bueno, la razón que dio Pablo Escobar
Es que ese domingo, el intento fue un domingo en la noche. Ese domingo atajaron a Jorge Luis Ochoa, que venía de Cali hacia Medellín, en carro. Lo paró la policía y lo detuvo. Entonces, según dijo Pablo Escobar, que era para canjearme por Jorge Luis Ochoa. Que me secuestraran a mí para presionar la liberación de Jorge Luis Ochoa. Esa fue la razón que dieron, pero yo creo que era política y yo era candidato a la alcaldía de Medellín. O sea, claro, usted no era alcalde todavía. No, 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 yo era candidato. Sí. Y fue una cosa planeada, eso no fue así improvisado, porque ese domingo que bajamos nosotros de Río Negro de la finca, nosotros, digo, María Teresa y yo, los hijos estaban aquí. Ese domingo, siendo yo candidato a la alcaldía, me visitó una muchacha muy bonita, tan bonita que después, cuando era gobernador, estaba de candidata de otro departamento para el reinado de belleza en Cartagena. Ya la volví a ver. Una muchacha de strapless, de shorts, muy bonita. Y me dijo que me quería ayudar en la campaña. Y ella miraba la casa y miraba a todos y los hijos. Y mi señora pues se asomaron a verla. Se despidió cuando dijo que quería ayudarme. Le di la dirección de la casa de la campaña. Y al despedirse dijo que Dios los proteja. Y siendo lo que era, me Dios la oyó y me protegió. Porque después llegaron por mí. Un hijo vio por el ojo de la puerta que había unos extraños allí, porque estaba con la novia casualmente en mi casa. Y sonó el timbre. Y él le dijo a la novia, por molestarla: esa es la viejita que vine ahora, voy a abrir. Pero miró por el ojo de la puerta y vio unos tipos extraños. Entonces puso la cadena de seguridad, abrió y le metieron una pistola. Abra. Y él empezó a gritar: papá, corra, pero armado, que nos están asaltando. Yo había bajado a Río Negro armado, yo era de un club de tiro y andaba armado. Y ya no. Pero tenía el arma al pie de la cama, yo estaba hablando por teléfono. Tiré el teléfono, cogí el arma y salí. Y cuando le dije: aquí estoy, sacaron la pistola, él logró cerrar la puerta y yo empecé, debo confesar, que el que primero disparó fui yo, no ellos. No. Usted lo recibió a bala. Lo recibió a bala. Y el hijo corrió por otra arma. Yo tenía varias, usé 4 con la del hijo. Él corrió y él protegió por el lado del garaje y yo por el lado de la puerta principal, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Como ¿Por puro instinto o qué? Por puro instinto, sí. Él protegió el garaje por si y lo metieron un carro. Ah, no puede ser, yo no sabía eso, llegaron en carro. Fueron 3 Jeep Toyota. Metieron uno al garaje, pero chocaron con el mío que está en el garaje. La puerta se falseó, se metió un tipo por debajo de la puerta y el hijo lo recibió a bala y lo devolvió. Sí. Mientras yo disparaba por la puerta principal y ellos... Pero usted disparaba a través de la puerta. O sea, usted cogió la puerta a tiros. Sí. Ahí tengo la muestra de la puerta. Ah, no puede ser. Ellos disparaban a la chapa. Sí, para abrirla. Para abrirla. Y yo no me di cuenta de eso. Yo sentía que disparaban, que se quebraban los vidrios de atrás del comedor, pero yo no sabía por dónde pasaban las balas. Después me di cuenta que era que le disparaban a la chapa, pegaban el muro y seguían hacia la puerta. Yo estaba en la mitad del corredor, entonces las balas pasaban a un ladito mío, no me tocaban. Eso fue muy duro. Hasta recuerdo que el novio de mi hija estaba ahí con ella, estaba en visita, y fue a correr y las piernas no le daban de los nervios.
Entonces se sentó en el corredor protegido y cuando a mí se me acabaron las balas fui por más armas y fui a cargar una carabina y se me atascó. Entonces se la entregué a él y desatasque eso mientras yo me defendía con otro revólver. Y cuando se me acabaron las balas del revólver fui por la carabina y él estaba metiéndole el dedo, bregando a sacar la bala. Y le dije, así no es, hombre. Y la cargué y entonces ya pude seguir disparando. Todo se me facilitó. Claro. Mi Dios le hizo caso a la niña que nos dijo que mi Dios los proteja, nos protegió. Claro. Y mientras tanto atascado ahí intentando recargar. Sí. Y usted ya había disparado 3 pistolas más y ya y fue capaz de volver a recargar. Eso fue horrible. Y también el yerno fue el que sufrió, porque yo disparaba a través de la puerta, el carro de él estaba cuadrado al frente de la puerta, entonces las balas le pegan al carro. A usted le llenó el carro del yerno a tiros. Sí. Sí. Y usted, hábleme de su afición a las armas. ¿Eso era un hobby o eso era porque Medellín de los 80 era muy peligroso? Era un hobby. Yo era socio de un club de tiro. Entonces tenía varias armas, iba allá con los hijos sabían disparar. Iba a entrenar a tiro al blanco y les enseñé a los hijos ahí en la finca, les enseñé a disparar, afortunadamente, porque claro, me sirvió a mí. Si no, de pronto no estaría usted contando la historia. No estaría contando la historia. Eso es muy duro. Es muy duro, pero es casi una de esas historias colombianas que son inverosímiles, que uno no se las cree. Es decir, un candidato a la alcaldía de Medellín, que luego fue alcalde de Medellín, se agarró a bala con sicarios de Pablo Escobar. Y les ganó. Sí. Ahora que dices, le voy a contar otra historia. Pero antes, la niña que me visitó era tan bonita que cuando yo fui gobernador, fui al Reinado de Belleza, Cartagena, para acompañar a la candidata nuestra. Y fui a visitarla ahí en el hotel. Pasaron unas candidatas, me saludaron, la saludé de mano. Y una de ellas me dijo, yo lo conocí a usted, y frenó en seco. Y me dijo, en otras circunstancias. Y María Teresa, mi señora, y yo nos quedamos pensando en otras circunstancias. Cuando por la noche, claro, esa fue la que nos visitó para ver si había gente armada en la casa o algo. Sí. Y ahora era reina. Era candidata por otro departamento cuando ellos, los mafiosos, patrocinaban candidatas, niñas de Antioquia generalmente, por otros departamentos. O sea, ella probablemente empezó en la estructura de Pablo Escobar y la mandaban a hacer esas vueltas así. Exactamente. Como vaya usted, salude, diga que quiere ayudar en la campaña y eche un ojito. Increíble. Eso era lo que pasaba. No, eso fue horrible. Esa época, pues, no se la deseo a Medellín. Sí. Como le cuento, hasta con el alcalde de Nueva York, Edward Koch, dijo que debían bombardear a Medellín, y casualmente una reunión en Nueva York de alcaldes de todo el mundo. Sí. Una asamblea ahí de alcaldes, y por Colombia fuimos Andrés Pastrana y yo. Yo me llevé un plano de Medellín y una guía turística. Y en la inauguración, yo andaba con eso en el bolsillo. Casualmente, yo no sé por qué organizaron, estaba el alcalde de Nueva York, seguía Andrés Pastrana y después el alcalde de Medellín, Juan Gómez. Sí. Me quedó pues ahí a quemarropa el alcalde de Nueva York. El que había dicho que había que bombardear que la ciudad de la que está Medellín. Entonces yo saqué el mapa y la guía turística, se la di a Andrés,
y le dije, entregale esto al alcalde de Nueva York para que conozca la ciudad que quiere bombardear. ¿Le dijo usted a Andrés Pastrana? Y Andrés le dio esa razón al alcalde de Nueva York. Entonces, le entregó y le dijo para que el alcalde de Medellín le mandara esto para que conozca la ciudad que quiere bombardear. ¿Y qué cara hizo el alcalde de Nueva York? Se rió y salió así, le sacó la cara y me saludó. Y quedamos de amigos muy simpáticos después. ¿Verdad? Se volvieron amigos. Claro. Tanto que a la salida de esa reunión, los periodistas de todo el mundo que había ahí cubriendo el evento rodearon al alcalde de la ciudad más peligrosa del mundo, al alcalde de Medellín, para entrevistarme. Empezaron a hacer preguntas y en eso pasó el alcalde de Nueva York y les dijo, trátenlo bien, que es una buena persona. Sí, ya cambió todo. Había cambiado ya. Sí, sí. Me ibas a contar otra historia de cuando le ganaste a los sicarios de Pablo Escobar. Que me dijiste que me tenías otra historia. Bueno, es que después, ya siendo alcalde, sí, Ramiro Valencia, secretario privado, yo estaba desesperado por esa inseguridad en Medellín, que uno no podía salir, la gente no podía salir, que yo me tenía que hacer el guapo, muerto de miedo, pero yo no podía mostrar miedo. Claro. Le dije a Ramiro, hombre, usted es capaz de hablar con Pablo Escobar, a ver cómo vamos a solucionar este problema que nos sigue acabando con la ciudad y con la gente. Y Ramiro un día me dijo, voy a cumplir su orden de hablar con Pablo Escobar. Deme la bendición. Se arrodilló, le di la bendición y se fue. Se arrodilló en el despacho del alcalde. Deme la bendición y se fue. Me dijo, yo creo que a las 10 de la noche estoy aquí. Mentira, llegó como a la 1:30 de la mañana, me llamó, ya estoy aquí, mañana te cuento. Pero usted entre 10 de la noche y 1 de la mañana, pues, me imagino. Imagínese, lo dejaron allá o lo mataron, quién sabe qué pasó. ¿Y usted qué sentía? Porque este era su secretario privado, claro, supongo que amigo, y usted lo acaba de mandar a que lo mataran. Pensaba yo. Sí. A que lo mataran. Eso pensaba yo que iba a decir la gente. Bueno, y en esa reunión ¿cómo se llama? Nápoles. Sí. Fue hasta allá. Lo llevó Jorge Luis Ochoa. Y ahora le cuento lo que le pasó. Bueno, y Pablo Escobar allá, con el perdón tuyo, porque Pablo, con la palabra que va a decir, Pablo le dijo, el único berraco que ha derrotado a mis muchachos es su patrón, es Juan Gómez, le dijo. Sí. Refiriéndose a ese intento de secuestro. A ese intento de secuestro, que fueron 15 por mí y el hijo mío y yo los sacamos a bala. 15 contra 2. 15. Yo no lo vi porque si me filan 15 tipos, claro, yo me entrego. Usted se entrega. Claro, yo no lo vi. Y después contó Pablo Escobar, bueno, este fue Popeye tal vez el que contó. Él sacó un libro que se organizaron y hablaban del niño de Juan Gómez que los había derrotado. Se organizaron y fueron donde Pablo y le dijeron, bueno, Pablo, estamos organizados para matar al niño de Juan Gómez. Él va los viernes al Parque Lleras, sabemos dónde se sienta y ya estamos listos. Y dijo, no, Pablo Escobar, no. A usted los derrotó el niño de Juan Gómez. Es una vergüenza que un niño los haya derrotado. Vergüenza que tienen que cargar de por vida. No permito que maten al niño de Juan Gómez, ni a Juan Gómez y a ninguno de su familia. No salvó eso. No salvó porque... Increíble. Increíble. ¿Qué es esa faceta tan extraña de Pablo Escobar, en la que era un tipo perverso que podía cometer las peores atrocidades, pero a la vez tenía como ese código de honor, ¿no? Exactamente, como código de honor.
Qué raro. Nos derrotó un muchacho y a ese muchacho nada porque tuvo los pantalones de enfrentarse. Así era eso. No, esa época fue horrorosa, horrorosa. ¿Qué cree usted que, que pasaba en Medellín para que surgiera precisamente en esta ciudad una persona como Pablo Escobar? ¿Qué había en Medellín que facilitó el surgimiento de Pablo Escobar? Bueno, yo, por la historia que he oído, el tipo desde muy joven era un delincuente, robaba carros, yo robaba cosas, cositas, y sobre todo carros. Sí. Y vio que el negocio de la droga era mejor que robar carros para vender. Y entonces se dedicó con su gente al negocio de la droga. Yo creo que fue pura ambición de plata fácil, que se metió en eso y consiguió un grupo de sicarios, pero horrorosos. Y ahí sí yo creo que el gobierno tuvo parte de culpa en muchas cosas. Cuando Pablo Escobar se fugó de la cárcel de la catedral, como a los 15 días, yo fui a conocer la cárcel de la catedral. Sí. Yo era gobernador en esa época. Y en la cárcel de la catedral, y se lo conté después al presidente Gaviria, le pedí cita y fui a contarle que Pablo Escobar no estaba aislado, no estaba encerrado en una cárcel, no. En la pieza, todo eso se lo conté al presidente Gaviria, en la pieza tenía teléfono. Tenía toda la comunicación pues por teléfono, pero se podía interceptar el teléfono. Tenía computador con módem, algo que podía comunicarse también por el computador, pero eso lo podían detectar. Podían entrar a ver lo que él comunicaba por el computador. Pero tenía otros sistemas de comunicación que no detectaba a nadie. Palomas mensajeras. En el patio tenía una caseta con palomas mensajeras. No lo detecta nadie. Claro. Y a mí me impresionó, él tenía dos chalets, digamos, por fuera de la malla de la cancha de fútbol. Y en uno de esos chalets tenía un búnker, una semiesfera de concreto bien reforzado, y esa malla de hierro no permite que entren comunicaciones, que salgan comunicaciones. Él se encerraba allí y quedaba aislado, nadie podía detectar dónde estaba. Tenía eso y tenía un anteojo de larga vista. ¿Para qué uno va encerrado aquí? Okay, como un telescopio, pues, como unos binóculos, pero... Sí, monóculo largo, pues. Y muy aburrido uno todos los días mirando a Medellín, que se veía desde allá muy bonito. Y después me di cuenta, claro, de un edificio ahí en San Lucas. Una hermana mía vivía en un edificio en San Lucas y después me dijo, oye, que desde aquel edificio por las noches hacían como señales Morse, prendían y apagaban. Claro, el telescopio era para ver las señales que le hacían desde Medellín. Se comunicaban con él desde Medellín en código Morse. Sí, señor, así era. Qué sofisticación. ¿Eso lo sabía el gobierno? Yo digo que sí, porque la autoridad visitaba la cárcel, se tenían que dar cuenta de eso. Sí. Y el alcalde de Envigado, claro que lo sabía. Él tenía todas las comunicaciones, como te digo, palomas mensajeras, teléfono, computador y clave Morse. Sí. Todo eso lo conté yo al gobierno.
pero ya después se voló de la cárcel, o después no, antes de yo conocer eso. Sí. Pero ahí me di cuenta de que él no estaba incomunicado, él estaba bien comunicado. En la biblioteca, que también la vi, tenía un archivo SAZ y decía periodistas. Otro enseguida, que no me lo dejaron ver nunca, periodistas amigos. Otro, empresarios amigos. No sé dónde está ese archivo, pero ahí debe estar toda la historia de la mafia. Sí. No sé quién se lo llevó, quién lo tiene. Es muy impresionante porque cuando uno escucha la historia de Pablo Escobar muy desde lejos, la tendencia normal es decir, están los buenos, están los malos, ¿cierto? Y entonces uno cree que es Pablo Escobar contra la policía y bueno, contra los otros carteles enemigos, pero uno no es capaz de ver todas las peculiaridades, ¿cierto? No eran todos los empresarios enemigos de Pablo Escobar, no eran todos los policías agentes que estuvieran buscándolo, no todos. No todos. No todos. Eso era un enredo. Vea, le cuento otra historia. En la alcaldía, yo oí decir que a los policías que cometían una falta en cualquier parte de Colombia, los mandaban para Medellín como castigo. Porque en Medellín mataban todos los policías. Eso. Entonces, ¿qué hacía un policía que lo mandaban a Medellín como castigo? Se contactaba con Pablo Escobar, se le ponía a sus órdenes para que no lo mataran, para defenderse. A mí me aterró eso. Después de salir de la alcaldía me encontré en Bogotá con un coronel que había prestado servicio aquí y yo lo conocí muy bien. Y le dije, hombre, coronel, ¿es cierto que a los policías que cometían alguna falta en cualquier lugar del país los mandaban para Medellín? Y me dijo, cierto. Y me dijo, y es más, los mandaban y le decían, usted se va para Medellín para que lo maten. Entonces, ¿qué hacía ese policía? ¿Qué hacía al lado? Por instinto de supervivencia. Claro, claro. Un policía de mi escolta. Y esto llegó la que nos servía a los tintos, aterrorizada, llegó a mi oficina. Y me dijo, alcalde, al hijo mío, el policía tal de su escolta le ofreció 200 millones de pesos para que le echara unas goticas de veneno a su café. El muchacho honesto le puso, le advirtió a la mamá y la mamá me contó a mí. Entonces yo llamé al comandante de la policía Antioquia Metropolitana y le dije, general, no le voy a decir por qué le va a hacer esta petición. No, ni me pregunte porque no le voy a contar, pero a la gente tal de mi escolta lo traslada hoy mismo a la ciudad más lejana de Medellín, una ciudad del país bien lejana que no vuelva a tener cuentas con Medellín. Claro, se había dejado comprar por Pablo Escobar para que le echara veneno al café mío y al de Ramiro. Era una época... ¿Y usted por qué no quiso decir el nombre del policía? Que usted dijo, no lo va a decir quién es. Porque, no, el nombre sí, pero... La razón. La razón. Sí, sí, sí. Porque se riega eso entre la policía y uno de los amigos de él y de Pablo Escobar me mata. Entonces, el comandante no me preguntó por qué, lo sacó de Medellín y ya yo no tenía ese problemita ahí al lado. Sí. Eso fue... Si usted dice, en el tema de la catedral hubo fallas del gobierno, ¿cierto? Sí. Sin duda. Y yo que estaba interesado en esta historia de Medellín, intentando entenderla, se pregunta uno, hombre, ¿por qué podía Pablo Escobar conseguir contratar tanto joven, ¿cierto? Pues ¿de dónde sacaba esa cantidad inagotable de jóvenes?
Y se pregunta uno, Juan, si no hubo también ahí fallas, es decir, porque había tanto joven a disposición de Pablo Escobar. Si no hay ahí responsabilidad pues de gobiernos de antes o pues las condiciones de la ciudad no eran... No creo, era puro deseo de dinero fácil. Sí. Que él conseguía a los jóvenes que se dejaban encantar por la cantidad de plata que les daba. Mm. Aquí hubo mucho joven que se enriqueció al lado de Pablo Escobar. Mm. Sí, estos días Juan Luis Mejía escribía una cosa, decía, es muy paradójico que en Antioquia, que tiene ese valor del trabajo tan arraigado, haya sido el escenario del dinero fácil. ¿Cómo no? Pero vea, hombre, y Juan Luis Geneo tiene toda la razón. En esa época de la violencia, del peligro, ningún empresario se fue de Medellín. Mm. Revise usted a todos los presidentes de compañías, a los mayores inversionistas de Medellín, ninguno se fue. Si la gente hubiera emigrado, nos habían dejado solos y nos acaban. No, señor, todos se quedaron aquí en Medellín. ¿Por qué cree usted que pasó eso? Yo no sé si amor por la ciudad, sí. pero no, si usted revisa la historia, no va a encontrar un solo empresario que se haya ido de Medellín por miedo. ¿Usted cree que eso fue el liderazgo de Nicanor? Pudo ser en muy buena parte. Nicanor era un ejecutivo, un líder. ¿Qué recuerda usted de Nicanor? ¿Ah? ¿Qué recuerda usted de Nicanor en esa época? En esa época yo me apoyé mucho en Nicanor. ¿Ah, sí? Sí. Por ejemplo, me renunció el secretario de Hacienda. Y yo, pues, ¿a quién nombro? Llamé a Nicanor. Y le dije, hombre, me renunció el secretario de Hacienda. ¿A quién me puede recomendar usted? Y me dijo, voy a pensarlo. Después me llamó y me dijo, fulano de tal, lo nombré un excelente secretario de Hacienda fue. Sí. Nicanor fue un apoyo muy grande para la administración en aquella época. Sí. ¿Y usted confiaba en el criterio de él entonces? Sí. Incluso ya no me tocó, o no era para mí, pero Fabio Valencia sacó listas independientes para el Senado y me dijo, yo quiero tener de segundo en la lista a un empresario antioqueño. ¿Por qué no me ayudas? Ya, vamos donde Nicanor a ver a quién nos recomienda. Y fuimos donde él y nos dijo, no, yo no sé quién podría ser. Tal vez fulano, Restrepo, que siguió en la política. Bueno, nos recomendó al segundo en la lista para Fabio. Bueno, es Juan Camilo Restrepo, sí. Juan Camilo Restrepo. Sí, ¿será él? Sí, señor. Lo recomendó Nicanor Restrepo. Fabio lo llevó al Senado en segundo lugar en la lista, estuvo de senador y ahí ascendió a ministro. Ese fue el que fue ministro de Agricultura. Sí. Ah, no puede ser, eso surgió de ahí. Surgió de ahí. Vea. Nicanor lo recomendó que porque le gustaba la política entonces y fue un gran senador y ministro. Sí. Juan, en esa primera alcaldía, año 88-89, ¿cómo sabía usted en quién confiar? Es así, bien difícil esa pregunta. Pero, hombre, yo para nombrar gabinete fui muy amplio y le voy a contar otra historia. Nombré gente de todos los partidos, de todos los grupos, incluso que no me apoyaron a mí. Incluso el M19, ¿no? Sí, incluso el M19, eso te iba a decir. Sí. Y mataron a uno, siendo secretario mío, lo mataron. ¿Del M19? Del M19. Ah, no puede ser.
Eh, sí, nombré de todos los grupos. Antes de las elecciones para la primera alcaldía por votación, hubo una rueda de prensa con todos los candidatos y nos hicieron una pregunta. Había la hija de Regina Once, no sé si sabes quién era Regina Once. No. Una pitonisa muy famosa. La famosa bruja. Eso, la bruja. Claro, la famosa bruja. Con eso me facilita que entiendan. Aunque no tengo mucho contexto, sé que Castro Caicedo tiene un libro sobre la bruja y he escuchado que ella aconsejaba a gobernadores de Antioquia, bueno, no sé. Y una hija de Regina, Luz Helena Lisca, era Regina Betancourt de Lisca, casada con un señor Lisca. La hija, Luz Helena Lisca, era candidata para la alcaldía. Y hubo una rueda de prensa con todos los candidatos y un periodista me preguntó: si usted es alcalde, ¿con quiénes va a gobernar en las secretarías? Y le dije: con gente de todos los grupos políticos, del Partido Liberal, del Partido Conservador, hice la lista y no mencioné el grupo de Luz Helena Lisca, la hija de la bruja. Y entonces ella me reclamó: ¿y nosotros qué? Y le digo: perdone, se me olvidó, pero sí, ustedes estarían muy buenos para empresas varias. Ella no entendió, todos los demás se rieron y le explicaron que era por los barrenderos de las calles, por las escobitas. Le explicaron, ahí en privado, pues, el vecino ya le explicó por qué. Y la furia. Se puso furiosa. Así, claro. Por la escobita. Que empresas varias era la empresa que hacía aseo en Medellín. El aseo en Medellín. La bruja. La bruja y las escobas. Sí, ahí ya. Y usted por qué tuvo esa idea de armar gabinete con gente de todos los grupos políticos? Por la situación de Medellín. Para que me ayudaran con sus amigos, y había de todos, y ayudaron mucho porque todos estaban comprometidos con la alcaldía y no podían permitir que hubiera violencia. O sea, su idea fue: hay que comprometer a toda esta gente. Exactamente. Con la institucionalidad, ¿no? Con la alcaldía. Exactamente. Y se comprometieron y trabajaron en equipo muy, muy bien. Sí. Pero no era difícil saber en quién confiar en esa época. Es decir, con Pablo Escobar, esa capacidad que tenía para pervertir y para sobornar y para... Era difícil, pero todos muy leales. Vea, estamos en Consejo de Gobierno con todos los secretarios y los gerentes de las empresas públicas y varias, en fin. Estamos en Consejo de Gobierno y llegó el teniente, jefe de escoltas, se me arrimó y me dijo: alcalde, llamaron que hay un carro bomba en el sótano. Y en esa época la alcaldía estaba en el segundo piso, no en el 12 como ahora. Estaba en el segundo y nosotros en Consejo de Gobierno en el segundo piso. Y les dije a los secretarios: vea, el teniente me acaba de decir que llamaron a decir que había un carro bomba en el sótano. Yo no me puedo ir, yo no puedo mostrar miedo. Donde yo muestre miedo se acaba Medellín. Pero sí los autorizo que se retiren. Ninguno se retiró. Todos se quedaron ahí con la preocupación de que en el sótano había un carro bomba. Ninguno se retiró. Así era la lealtad de todos. Eso fue muy bonito. Sí. Muy peligroso, pero muy bonito. Y le cuento otra historia, que yo creo que quedé muy mal. Me llamaron a decir que había una señora loquita que le iban a poner un cinturón bomba, me iba a abrazar en cualquier momento en la calle y explotaban la bomba. Bueno, yo recibí la razón y llegué a la Macarena a presidir una corrida y sale una señora de la fila: alcalde, ¿cómo lo quiero yo? Y me abrazó.
no me dio tiempo a correr. Si me hubiera dado tiempo, yo estaría corriendo todavía. No me dio tiempo, aquí fue. Y te digo que seguramente quedé muy mal, porque yo la tocaba por todas partes. La requisada. A ver si tenía la hoja, no la tenía. Pero la toqué, eso sí. Quedé muy mal. No, o sea, Qué locura esa época. esa época era espantosa. Espantosa. Sí. ¿Qué cree que... ¿Usted cree que usted estaba preparado para manejar esta ciudad en esa época? ¿O eso fue en esa presión que salió algo dentro de usted que usted no sabía que tenía ahí? Vea, le cuento la historia de la candidatura. Nosotros éramos del grupo conservador de J. Emilio Valderrama, que era un joven conservador de un pueblo de Toledo, que formó un grupo político conservador en oposición a los que siempre habían manejado el partido en Antioquia. Sí. Lo que llamarían hoy una disidencia del partido. Es una disidencia del Partido Conservador. Los jóvenes. En contra de Dionisio Arango Ferrer, de Barbarita Zuleta, de todos los notables que llamamos nosotros. Y ustedes eran la renovación de la política. Exactamente. Liderados por J. Emilio Valderrama. Por supuesto. Bueno, nos dividimos en las anteriores elecciones. Los notables, esa gente, pues empresarios, todos los notables, ganaron en la votación conservadora, nos derrotaron a nosotros. Y entonces incluso mi papá era muy amigo del grupo nuestro y me recomendó mucho a J. Emilio Valderrama, él estaba de embajador en el Vaticano. Sí. Me dijo que le ayudara a J. Emilio, que era un muchacho muy trabajador, pero era contra todo el notablato antioqueño. Nos dividimos. Pero para esas elecciones, la primera elección para alcalde por elección popular, el candidato era J. Emilio Valderrama. Sí. Lo señalaron incluso los notables. Pero J. Emilio era presidente del Directorio Nacional Conservador y había dicho que sacaría 450 alcaldías en Colombia. Se recorrió el país y prometió que sacaría 450 alcaldías. Y no podía aceptar ser candidato a la alcaldía, sino que le tenía ese compromiso de sacar 450. Entonces me propuso a mí, y como J. Emilio no pudo, yo fui el candidato a la alcaldía de Medellín. Siendo candidato, antecitos de las elecciones, J. Emilio estaba recorriendo el país en helicóptero. El helicóptero, en una visita a Granada, Antioquia, al despegar se pegó contra un techo y se volteó y se mató J. Emilio, presidente del Directorio Nacional. Y yo ya pues era candidato porque él decía que no podía siendo presidente del Directorio Nacional. Sí. Entonces se mató y sacó 450 alcaldías en el país después de muerto. Sí cumplió. Sí cumplió, después de muerto. Sí. Ese era un líder muy interesante. De manera que usted no era que estuviera buscando la alcaldía. No, más o menos le llegó. Me llegó porque J. Emilio no pudo, sí. No podía. Sí. Y usted cuenta ahí en sus memorias que su esposa no estaba feliz con esa candidatura. No, ella se opuso todo el tiempo. Que eso era una locura. Sí. Pues eso era el 87, ¿usted cómo se iba a meter en eso? Y ahí lo cuento, mi señora era la mayor opositora, pero cuando me fueron a secuestrar y hubo ese abaleo en la casa, nos fuimos a vivir unos días mientras arreglaban la casa que quedó muy deteriorada al Hotel Inter. Y me mantengo agradecidísimo con el Inter porque las dos veces, cuando el carro bomba y antes cuando el abaleo en la casa, nos fuimos a vivir al Inter.
nadie supo que yo estaba viviendo allá. Fue el secreto más grande que el Inter tuvo. Nunca supieron que yo estaba viviendo allá por el peligro que yo representaba Claro. o que tenía. El Inter se mantuvo sin decir que yo estaba allá. Vea. Yo vivo muy agradecido porque... Y luego les puse una bomba cerca, no al Inter, sino sobre Las Palmas. por y allá creo hubo que... una... Sí. Yo estaba en la alcaldía cuando pusieron... Era un carro bomba. Sí. Sí. ¿Usted se acuerda de todos los carrobombas que pusieron? ¿No? ¿O eran tantos? Tanta memoria no tengo. Pero eso era cada rato que estallaban bombas en Medellín. Sí. ¿Sí se podía gobernar? Muy difícil. Pero con la política de no mostrar miedo. Porque donde el alcalde corrió, el alcalde mostró miedo, no, nada. Y los secretarios respetaban eso, no mostrábamos miedo. Muertos de miedo, pero no. Muertos de miedo, pero Sí. sin mostrar el miedo. No ¿Y por qué mostrar. era tan importante no mostrar miedo? Porque donde el alcalde muestra miedo, Medellín se acaba. No, si el alcalde, nos vamos de aquí. Si el alcalde está atemorizado, nos vamos de aquí mejor. Sí. No, el alcalde se mantuvo y no mostró miedo. Sí. Decían que yo dormía en la 4ª brigada. Nunca dormí en la 4ª brigada, siempre dormí en mi casa. Yo no podía mostrar miedo. Sí. ¿Y qué más sentía usted en esa época, aparte de miedo? ¿No era como desespero también de... Esa situación parecía que no mejoraba? Pues sí, sí, desespero. Uno tratando de hacer las cosas bien y esta gente destruyendo a Medellín. Sí. Carros, bombas. Recuerdo una, antesito de las ferias de las flores, el día que íbamos a instalar la Feria de las Flores en el Estadio Atanasio Girardot. De una placita, eso no lo conoce casi nadie, está la calle 50, la 4ª brigada en la calle 50, hay una manzana y atrás hay un parque, un parquecito. De ese parque dispararon una bomba, un cilindro bomba a la 4ª brigada, pero no calcularon bien y le pegaron a un edificio de ese parquecito y no pasó hasta la 4ª brigada. Estalló ahí en un edificio, entonces yo fui a visitar el edificio donde estalló la bomba. Sí. La calle 49 o 49A. Estuve ahí y eso se llenó de periodistas. Cuando salí, los periodistas me dijeron, se cancela la Feria de las Flores. Y dije, no vamos a mostrar miedo. De aquí voy al estadio a inaugurar la Feria de las Flores. Salí para el estadio, hablé del carro bomba, pero las Ferias de las Flores siguen adelante. Hicimos la Feria de las Flores. Esa era la manera de no mostrar miedo. Medellín seguía para adelante. Que la vida tenía que seguir. La vida tenía que seguir. Sí. Yo quedé muy extrañado leyendo sus memorias con lo de Virgilio Barco, con que usted se sintiera abandonado con Virgilio Barco. Y le voy a decir por qué. Porque de lo que yo he leído de Barco, su decisión de enfrentar el narcotráfico fue frontal. Él dijo, hay que hacerle la guerra a esta gente y esta es una guerra que no podemos perder. Y siendo Medellín el epicentro de la guerra, me pareció rarísimo que usted sintiera eso. ¿Por qué? ¿Cómo explica usted que Virgilio Barco no estuviera coordinado con usted? Nunca lo entendí. Y ahí lo digo. Cada que pasaba una cosa, yo llamaba al presidente. Nunca me pasó al teléfono. Me pasaban los asesores Vasco y Germán Montoya. Uno de ellos hablaba conmigo. Barco nunca. Ni el ministro de gobierno. El primero. Después llegó Serpa. Y él sí, no solo me pasaba el teléfono, sino que cuando pasaba algo me llamaba. Alcalde, ¿en qué te puedo ayudar? Sí. Serpa se manejó muy bien con Medellín.
barco, nunca, vea, y ahí lo cuento. Estaba yo en el Japón, Sí. hablando con la Toyota para que el partido de fútbol, que era la Copa Mundial, jugaban Milán de Italia y Nacional de Colombia. Sí. Jugaban esa copa. Entonces yo fui a Tokio a hablar con la Toyota para que mostraran imágenes positivas de Medellín durante el partido. Sí. Nos dieron una comida, los de la Toyota, comimos, llegamos a la embajada, era Duque, Luis Fernando Duque, el embajador en Tokio, nos alojó en la embajada. Cuando llegamos de la comida me dicen que llame a Medellín urgente. Llamé a Medellín. Había matado al gobernador. Y Antioquia sin gobernador, Medellín sin alcalde, y yo allá. Entonces llamé al presidente a ver cómo me facilitaba la avenida. No me pasó el teléfono. Llamé al hijo mío, a Juan Camilo, y le conté que lo que había pasado y que yo tenía que venir. Sí. Me consiguió pasaje Tokio, Nueva York, Medellín. Llegué a Nueva York. Y por el parlante el señor Juan Gómez que pase a la oficina de Avianca. Entonces, y me hicieron el ingreso, ahí me lo facilitaron. Fui a Avianca. Sí. 20 minutos estaba el avión de Avianca esperándome a mí para venir a Medellín. Llegué a Medellín. Pues eso fue por la tarde, el día que enterraron al gobernador. Llegué a José María Córdoba y me están esperando en la escalinata del avión, no había túnel, no había esos. Sí. Entonces me están esperando y venga, montes al carro. Y yo, pero no he hecho inmigración. Y yo, no se preocupe, que eso lo hacemos nosotros. Me llevaron, yo pensé que me iban a traer por tierra en ese carro, no, me llevaron a un helicóptero. Pero yo sin papeles ni nada, no, móntese. Y ya en Medellín me dijeron, es que llamaron a decir, lo están escondiendo mucho. Ya sabemos que viene el vuelo tal de Avianca, que aterriza a tal hora, y me están esperando. Esa época era así, muy difícil. Una amenaza constante de que lo fueran a matar. ¿Y usted dormía por las noches o no? Hombre, gracias a Dios tengo sueño. ¿Sí dormía? Descansaba. Ayúdeme, Juan, a entender lo de Barco. ¿Usted cree que era porque él era el más liberal de los liberales y usted era conservador? Es la única explicación. Nunca tuve problemas con él, ni antes de ser el presidente y yo alcalde. Nada, Sí. no tuve nunca nada con él. Pero yo no sé si era por ser yo conservador o que no quería Medellín, no sé. Pero Medellín era el epicentro de la guerra, que era su tema, pues, porque sí, era lo que él tenía que gobernar. Claro, pero nunca me pasó el teléfono, nunca. Sí. ¿Y hubo algo que hizo el gobierno nacional en esa época de apoyo, más allá de pasarle al teléfono? De apoyo, yo no recibí apoyo, llamé a que me mandaran más policías. Veas que están acabando con la policía, están acabando con la ciudad, mándeme policía. Y yo hasta con algo de cinismo me dijeron, no, es que no tenemos. Y le dije, mándeme policía de Bogotá, que allá están muy seguros, están muy tranquilos, y en Medellín está toda la violencia concentrada, entonces mándeme policía. No, es que aquí tenemos que vigilar, cuidar a los embajadores, a los ministros, al presidente, entonces no alcanza para Medellín. Pero si es una ciudad muy segura, mándemelo. Nada, no pude que me mandaran. Y siendo Germán Montoya paisa, ¿no?
el asesor Sí, cercano de Barco, sí. Germán Montoya, empresario paisa. Claro, empresario paisa. Ellos yo creo que trataban de ayudar, pero Barco nunca, nunca. Mm, Como te digo, el único que sí me llamaba era Horacio Serpa cuando fue ministro. sí. Él sí se manejó muy bien con Medellín. A ver, Qué cree que se hizo bien en esa época, a pesar de esa situación tan difícil? No mostrar miedo, esencial. sí. Qué más se hizo bien? Bueno, la gente criticó mucho, pero yo puse una medida que a la gente no le gustó, Mm, pero para mí era una medida interesante. Era los carros, todos tenían que andar por la noche con la luz interior del carro prendida. claro, la Ah, gente se acuerda mucho de esa medida, de hecho. eso. Y la gente protestó mucho. Pero yo decía, si quieren que detengamos a estos mafiosos, si salen por la noche tienen que andar con la luz encendida y los podemos ver. Mm, y si salen sin la luz, entonces son Pues, sospechosos. son sospechosos. Y me tocó poner mucho toque de queda. Sí. Medellín por las noches casi todo era toque de queda. Ah. Y yo salía tranquilo por la noche a revisar que si los carros no salieran, pues si había un carro por ¿Usted fuera. salía personalmente a Ah, revisar? yo salía a Sí. recorrer a Medellín para ver que no salieran los carros, que Ah, estuviera sí. bien controlado. Sí. Escoltado, por supuesto. Ah, Con escoltas, por supuesto. sí, 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 con Claro. escolta. Yo tenía más de 20 escoltas en esa época. Más de 20 Sí. escoltas. Carro adelante, carro detrás y motocicletas. Y confiaban, bueno, le pasó eso con esa escolta. Ya tenía que... Pero le tocaba confiar porque si no, Y después me pasó, ya yo salí de la alcaldía, sí. había un grupo de policías, escoltas del alcalde, almorzando en un restaurante ahí cerca de Alpujarra. Llegaron unos encapuchados y los agarraron a bala a los que estaban almorzando. Mm. Los que estaban almorzando lograron responder y mataron a un encapuchado. Y los encapuchados hirieron a uno de los que fue escolta mío, a un policía. Bueno, estos mataron a un encapuchado, le quitaron la capucha, era policía, vestido de civil y había sido escolta mío. Uf, Uno andaba a veces con policías que no se podía... increíble, Eso era... increíble. Uno no A mí- podía confiar en nadie. Yo sigo sin entender cómo hizo Medellín para sobrevivir a esa época. Sigo sin Como, entender. como te digo, nadie abandonó a Medellín. Mm. Empezando por el alcalde, los empresarios, nadie abandonó Medellín. Sí. En esa época estuve en un restaurante en Bogotá y el restaurante vacío. Y yo dije, hombre, ¿qué pasa? Que la gente no está viniendo a los restaurantes. Y el mesero que me conoció me dijo, no, es que aquí la gente le da miedo. Ustedes, con el perdón tuyo, ustedes son unos berracos que siguen saliendo a los restaurantes. La gente de Medellín aguantó. Mm. No, fue una gente de un valor increíble. Sí. ¿Y usted se sentía especialmente valiente durante esa época o usted simplemente tenía que cumplir con su tenía labor? que cumplir. No es que fuera muy guapo, no. Mm. Como te digo, cuando la mujer esa me abrazó, fue que no me dio tiempo de correr. Yo tenía miedo como todo el mundo. Sí. ¿Y usted pensaba mucho en Pablo Escobar en esa época? Claro, claro. Es que ¿En qué pensaba usted cuando pensaba en Pablo Escobar? no, en bregar a cogerlo y hasta matarlo. Es que hasta uno a veces tiene que tomar medidas contra la conciencia. Yo, cuando la valeo en la casa, hablé con un sacerdote y le dije, vea padre, yo tiré a matar,
pero con ganas de matar. Y me dijo, no, y dijo un momentico, no. Ese no es el problema es que no estoy arrepentido. Y me dijo, no se preocupe, que fue en defensa propia. Sí, yo no me arrepentía de esas cosas. Tenía que hacerlas. Sí. Y así vivía yo. Ay, y mi señora me apoyó a la candidatura después del avaleo. Claro. En el hotel me dijo, ahora sí te apoyo. No podemos dejar que la gente nos gane. Era un tema existencial, ¿no? Era un poco, o ellos o nosotros. O ellos o nosotros, así era. Así era. ¿Usted se acuerda el día que le dijeron que habían matado a Pablo Escobar? Yo estaba en la gobernación y casualmente estábamos en una reunión de seguridad con el comandante de la Policía Nacional. Habían venido a Bogotá y estamos en el despacho del gobernador, ahí en esa reunión. Cuando Salo, el fotógrafo de la gobernación, Salo llegó con el teléfono inalámbrico, no había celulares, y se lo entregó al comandante de la policía y le dijo, general, lo llaman de urgencia. Entonces, él contestó. Y nosotros ahí en la reunión y oímos, ¿cómo? ¿Está herido? Ah, está muerto. ¿Y en dónde? Por el estadio. ¿En qué parte? Por el estadio. El Diamante. ¿Y dónde es eso? Bueno, colgó y nos dijo, mataron a Pablo Escobar. Ahí mismo los abrazos de toda la gente. La emoción fue alegría. Hoy, pues claro, todos, desde el comandante de la policía hasta los secretarios, todo el mundo feliz. Estaba yo en la gobernación cuando lo mataron. Claro. Y casualmente estaba con el comandante de la Policía Nacional. No sé si él sabía que ese día lo iban a perseguir o que Sí. pronto caso preguntaron por él. Fue preciso ese día. Lo llamaron a la gobernación al teléfono. Sí. Bueno, pucha. Qué No, cosas, es que ¿no? eso era de tristezas y emociones. ¿Usted dónde sacaba fuerzas para seguir con...? Mi Dios que me ayudó. ¿Sí? Es- ¿Usted hacía algo para quitarse como ese estrés, me imagino, de esas jornadas de alcaldía? ¿No? No tenía ninguna... Nada. Pero de muchas me salvó mi Dios. Yo tuve muchos momentos que ya estaba, y después tuve muchos momentos de que ya estaba casi muerto. Ah, sí. En la embajada en Roma, recién llegado, esos andenes de la Roma antigua son muy irregulares, ya gastados. Y iba con María Teresa caminando por la acera lleno de paquetes porque acabamos de ir a un almacén y pisé en falso y me caí a la calle. Venía un carro y yo vi esa llanta aquí en la cabeza a 20 centímetros. Logró frenar, pero cuando yo esa llanta tan cerquita pensé en los sesos regados en la calle, cómo iría a quedar. Eso fue lo que me ocurrió. Bueno, O sea, no es como cuando la gente dice que cuando se va a morir recuerda toda su vida y todos los recuerdos bonitos. Usted se imaginó pues los sesos. Los sesos, sí. El desorden. Pues yo logré rodar, el carro paró, la gente ahí mismo corrió a recoger las cosas, a recogerme a mí. Sí. No me pasó absolutamente nada, pero como rodé, me ensucié todo. La camisa quedó negra. Eso fue domingo. Fuimos a almorzar a un restaurante después del incidente y nos servimos, era mostrador, nos servimos, nos sentamos en una mesa, llegó una pareja, se sentó una mesa al lado. Cuando me miraron todo sucio, seguramente pensaron, por diosero, ¿qué estará haciendo aquí? Se cambiaron de mesa. Se separaron. Que se van a sentar al lado del embajador. Hágame el favor.
¿Cómo fue ser embajador en el Vaticano? Usted además ha tenido una trayectoria extraña porque es similar a la de su padre, ¿no? Igualita. Igualita, ¿no? Gobernador, embajador ante el Vaticano. Te iba a contar eso. Fue casualmente, viví en la misma casa que él vivió en Roma Sí. en el año 72. Y yo en el Porque era la casa de la embajada. Era arrendada, pero la casa de la embajada estaba allí sí. desde el año 54. ¿Y usted ya había ido allá o no? Me imagino, cuando su padre fue embajador. Claro, ya conocía la casa. Ah, claro. Y me tocó vivir en la misma casa de él, en la que vivió él. Año 72 él y yo en el 2003, tal vez. 2003 o 4. Sí, viví en la misma casa. Fue una experiencia muy bonita, entre otras cosas, porque yo ya conocía eso y conocía el Vaticano. Y me tocó con Ratzinger, Benedicto XVI, sí. el alemán que te decían que era muy mentira, que muy era orgulloso, tradicional, muy ortodoxo. Era sencillo, humilde, inteligente, porque una inteligencia superior. Sí. Y me fue muy bien ahí con... ¿Por ahí cuántas veces se vio usted con Ratzinger? Pues muchas, porque mensualmente no puede había reunión con los embajadores. ¿Ah, sí? ¿Y en qué consistía esa labor? ¿Cuál es la diplomacia ahí entre Colombia y el Vaticano? Pues yo creo que en la Cancillería no creían en la importancia de esa embajada. Cuando llegué era una embajada que no tenía carro, porque no había importaciones o exportaciones, no había un intercambio comercial, ni de hostias siquiera. Ni para la misa de Colombia mandaban hostias. No había ninguna relación comercial. Y en la Cancillería yo creo que pensaban que eso no valía la pena. Sí. Tanto que cuando el presidente Uribe me llamó y me dijo, embajador, a ver si me consigue una audiencia con el Santo Padre. Yo le digo, bueno, presidente, fui a la Cancillería del Vaticano, dije que el presidente de Colombia me había pedido una audiencia con el Papa. Entonces, el jefe de protocolo, Monseñor Parolí, que ahora está de secretario de Estado, me dijo, vea, nosotros le damos 4 fechas. De esas 4, el gobierno colombiano escoge 2 y nosotros entre esas 2 escogemos una. Listo. Mandé a razón a Colombia y me dieron las 4 fechas en el Vaticano. Sí. Mandé las 4 fechas a Colombia y me llamaron de la Cancillería y me dijeron, embajador, el presidente no puede en las 2 primeras fechas porque hay una reunión del Banco Interamericano en Medellín y el presidente tiene que asistir a esa reunión. Y les dije, muy bien, entonces las otras 2. Y pero tampoco puede porque tiene que ir al Festival Vallenato. Pero me dio rabia. Y le dije, ¿ustedes creen que es más importante el Festival Vallenato que la visita del Santo Padre? No, es que el presidente dijo que no podía. Llamé al presidente, ellos no creyeron nunca que yo era amigo del presidente Uribe. Lo llamé y le dije, presidente, vea esto. Y me dijo, no, ¿cómo se les ocurre? El Festival Vallenato yo voy cada año y ellos entenderán. Claro, entonces ya me aceptó una de las fechas, pero la Cancillería no. Tanto que el presidente cuando llegó allá me preguntó cuántos embajadores hay aquí en la Santa Sede. Y le dije 177. ¿Tantos? Y le dije, sí, presidente, es que esto es muy importante. En Colombia no se han dado cuenta. Tenían esa embajada ahí como de sobrantes, no vale la pena. Es el estado que más embajadores tiene en todo el mundo. En Colombia no sabían eso. Claro. Pero ¿y la labor en qué consistía? Aparte de conseguirle audiencia
privada del presidente con el Papa. ¿Qué más se hacía ahí? No, yo digo, los nombramientos de obispos Ya. y las reuniones del clero y todo eso, siempre había una relación muy estrecha con el Vaticano Sí. para todo eso. Sobre todo, pues, como te digo, no había ninguna acuerdo comercial, no hay de qué, Sí. pero sí políticamente y por la religión, una relación muy estrecha. Y era, como te digo, yo creo que es el estado que más embajadores tiene de todo el mundo, católicos y no católicos. Sí. Allá había mucho embajador no católico. Sí. ¿Y usted Pero- recuerda alguna conversación en especial con Ratzinger? Algo que le haya dicho. Bueno, cuando presenté cartas credenciales, que te voy a contar la montañerada también, porque uno cometía la montañerada. Me dijo, yo tengo un gran amigo en Colombia. Y yo ya sabía, uno que fue secretario de él cuando él era tal vez secretario de Estado o algo ahí. Él antes de ser papa tuvo un cargo alto. Y Octavio Ruiz, que era obispo de Villavicencio, Octavio Ruiz Arenas, era muy amigo del Papa. Fue secretario de él cuando era cardenal. Y me habló de Octavio Ruiz. Yo ya conocía a Octavio. Y fue muy cordial conmigo el Papa. Y el que hablaba montañerada fue que me dieron todas las instrucciones de el día de la presentación de cartas credenciales. Lo recoge a usted un carro aquí en su casa. Usted va de frac con condecoraciones y lo lleva un gentil hombre, que es de los que le ayuda a los civiles que le ayudan al Papa, y detrás va su señora en otro carro con otro gentil hombre. Bueno, me dieron todas las... en el Vaticano, en la Plaza San Damaso, lo recibe la Guardia Suiza, le rinde honores y después lo suben a la oficina del Papa. Un monseñor sale, lo recibe a usted y lo lleva al Papa. Se acostumbra que cuando el embajador es católico hace una genuflexión para saludar al Papa y le besa el anillo. Bueno, yo iba con todas esas instrucciones. Cuando fue el obispo por mí al Salón de los Embajadores para llevarme a la oficina del Papa, tocó y yo esperaba que el Papa me recibiera allá sentado en su escritorio. No, el Papa estaba parado al pie de la puerta y yo me pegué el susto más horrible. Se me olvidó besarle el anillo, genuflexión y todo eso. Lo saludé como cualquier quimópeta y que le digo, ¿qué hombre, papá? No, eso fue penosísimo. A la salida sí fue muy... Me hice la genuflexión, le besé el anillo. Ya sí siguió el protocolo. Sí, pero el susto que me pegué cuando lo vi... Sí. ¿Y Sí. esa fue una época especialmente feliz para usted? Sí, uy. Allá en Roma. En Roma, recordando, como te digo, a mi papá que vivió en la misma casa y recordando todo. Sí. Y era muy interesante. Como te digo, era una embajada tan ignorada por el gobierno colombiano que no tenía ni carro. Yo insistí hasta que me dieron carro. Ah, ¿le dieron carro? Sí, yo había comprado uno de segunda ya. ¿Qué le dieron? ¿Un Fiat? Un BM. Un BM. Un BM, pero no tenía. Yo porque insistí, Sí. peleé. Pero es de las experiencias mejores que he tenido en mi vida, sí. ¿Y cómo es el contraste recordando la primera alcaldía de Medellín? Dos mundos, ¿no? Dos mundos. No, la segunda fue un paseo. La segunda alcaldía. Sí, fue un paseo porque ya una ciudad tranquila, organizada. Ya ¿En qué año fue la segunda? En el 98. Yeah. 98, 99 y 2000, 3 años completos. Sí. La primera fue 2 años. Bueno, también era una época complicada en Colombia, ¿no?
98, 99, la crisis, las FARC. Las FARC, sí. Pero ya era por fuera de la Claro, ciudad. ya no era en el epicentro, no era Medellín. No era Medellín. No, esa primera fue muy dura. La Sí. segunda ya pudimos hacer mucho más cosas. En la primera recuerdo que ampliamos el estadio, siempre hicimos obras. Sí, pero más que todo fue sobrevivir. Es sobrevivir y defender la ciudad. Y su trabajo más que todo ahí en esa estrategia de defensa era con policía o sea, ¿usted se reunía más que todo con policías o qué? Con policía, sí. Sí. Y recuerdo alcaldadas. Bueno, y hoy en la gobernación de Antioquia. Estando en la gobernación, recuerde que meter ejército a la Universidad de Antioquia es el pecado más grave. Pero me llegó la noticia de que en la universidad estaban haciendo un campamento, construyendo ahí dentro un campamento. Y yo en el consejo les dije, campamento, eso me suena a guerrilla. Y el representante de los estudiantes me dijo, bueno, gobernador, ¿cómo se le ocurre? Y le dije, sí, campamento dentro de la universidad, allá tienen salones, tienen cafetería, tienen teatro, donde se pueden reunir, pero campamento, eso no me suena bien. Llamé a la cuarta brigada. General, le voy a pedir un favor. Mañana, por a las 3 o 4 de la mañana, entren a la Universidad de Antioquia y desbaraten un campamento que están armando. Lo hicieron así, 3 o 4 de la mañana, nadie se dio cuenta, desbaratamos el campamento, nadie supo que habíamos metido ejército a la Universidad de Antioquia y que habíamos desbaratado el campamento. Porque yo pensaba, si lo hago de día, el escándalo. Salen los estudiantes a echar piedras, bombas y todo. No, 3, 4 de la mañana, desbaratamos el campamento. Esas son alcaldadas que hay que hacer de pronto. Eso. ¿Y qué era el campamento? ¿Ah? ¿Alguna vez supo en qué consistía el campamento? Nunca supe, pero lo desbaratamos. Pero lo desbaratamos, que era lo importante. Sí. No, es que con el alcalde de Envigado, Jorge Mesa, tuve mucho problema. Un día él dijo que no dejaba pasar cuando el metro se estaba construyendo. Sí. Dijo que yo no dejaba pasar esa chatarra por Envigado. Y con policía mandó a retirar a los trabajadores que estaban ya en el tramo de Envigado, que entra a 600 metros, después cruza el río y va a Itagüí. Y ese era el proyecto. Y él dijo, yo no dejo pasar esa chatarra por Envigado. Entonces mandó policía, hizo retirar a los trabajadores. Yo me reuní con el comandante del ejército, el de la policía, hasta lo regañé, le dije, general, yo soy alcalde de Medellín, pero soy el alcalde metropolitano, yo presido la Junta Metropolitana. De modo que para a retirar a esos trabajadores tenía que haber contado conmigo. No en la orden del alcalde de Envigado, sino mía. Entonces me pidió excusa, que sí, que le hizo caso al alcalde de Envigado. Mandé ejército para proteger a los trabajadores y ahí mismo brincó el alcalde de Envigado y me denunció por abuso de autoridad y mal uso de la fuerza pública, porque les metí ejército y siguieron los trabajos del metro en Envigado y tenemos metro. Y finalmente el metro sí pasó por donde iba a pasar. Por donde iba a pasar, claro. Increíble. ¿Y por qué se resistía él al metro? Yo no me explico. Yo creo, y lo he dicho mucho, nosotros somos subdesarrollados de mentalidad. Sí. Nosotros no pensamos hacia adelante, sino hacia atrás. Lo anterior, sí. Así no nos vamos a desarrollar nunca. Nosotros tenemos que pensar en soluciones del futuro, no de atrás. Bueno, y Envigado siempre ha sido medio pueblo, ¿no? Sí, hombre. O sea, Envigado, para los que no saben, es un municipio aledaño a Medellín, pero uno va y llega al parque principal de Envigado y es como ir al parque principal de un pueblo. Tiene una iglesia,
Tiene ambiente de pueblo. Pueblo. Ahí. Pues un municipio. Estando aquí. Estando aquí al lado, pegado. A 10 minutos de Medellín. Nada menos. Sí, señor. No, era una situación muy difícil con el alcalde de Envigado. Sí, Varias peleas tuve con él. sí. ¿Y cómo fue el sucesor suyo en la alcaldía fue Omar Flores, ¿no? En la Flores. primera, Omar Flores, sí. ¿Y usted qué le dijo? Ahí le dejo este. Sí. Ese encarte, porque era un encarte muy grande. En la segunda fue Luis Pérez, el que me ¿Qué sucedió. le sucedió? Cuando hicimos el Museo de Antioquia y el Parque de las Esculturas, que ahí tengo otras anécdotas. Sí. Para hacer el Parque de las Esculturas, le voy a contar la historia. Cuando llegué a la segunda alcaldía, me visitó. La primera visita que recibí fue la de la directora del Museo de Antioquia. Bueno, ahora me acuerdo. Pilar Velilla. Me visitó Pilar Velilla y me dijo, alcalde, vamos a perder la donación de Fernando Botero. ¿Cómo así? No sé de qué me está hablando. Digo, es que Fernando Botero ofreció su colección privada a Medellín. Ningún alcalde le paró bolas y se la ofreció ya a Bogotá. Bogotá dijo que sí. Y le dije, no, vámonos. Donde Botero, nos fuimos a París. Incluso con Ramiro Valencia, que era secretario, era gerente de EPM. Y EPM era el dueño del edificio donde está actualmente el Museo de Antioquia, la vieja alcaldía. Entonces fuimos allá y nos dijo, no, mi colección ya se la ofrecí a Bogotá, la aceptaron, Medellín no la quiso, ya se la doy a Bogotá. Pero a ustedes les doy unas esculturas monumentales, les doy 10 y tantas salas para el museo. Yo me llevé el plano de Medellín y le dije, bueno, el museo lo vamos a hacer aquí, la vieja alcaldía, y compramos la manzana del frente, tumbamos todo eso y ahí ponemos las 10 esculturas. Ah, no, primero le dije, y las esculturas las ponemos a lo largo de la avenida La Playa. Y dijo, no, en un solo punto todas. Entonces le dije, tumbamos esto y las ponemos ahí, hacemos la plaza de las esculturas ahí, 10 esculturas. Dijo, así sí. Vino y vio que estábamos tumbando todo eso y ya aumentó a 14, ya no 10 sino 14. Se emocionó. Se emocionó. Después volvió y aumentó en últimas 23, que son las que hay. Y me dijo, no vuelva a Medellín. ¿Qué le pasó, maestro? ¿Qué le hicieron o qué? Digo, es que cada que vengo les ofrezco más y me está saliendo muy caro. Bueno, tumbamos esa manzana. Sí. El secretario de Obras me dijo, alcalde, cuando le íbamos a tumbar, ¿a dónde vamos a acomodar todo eso? Lavamanos, inodoros, ventanas, puertas, tejas. Nosotros no tenemos una bodega para llevar todo eso. Y le dije, no ponga vigilancia. ¿Cómo así? Se roban todo eso. Y deje que la roben. Patrocinamos el robo. Vea, hombre, en una semana desocuparon todo. No quedaron sino los muros. Se robaron todo. Patrocinados por el alcalde. Después... Porque salía más caro... Imagínese pagar bodegaje y todo, sí, con cosas viejas. Entonces se robaron todo. Autorizados, digamos, entre comillas, por el alcalde. Después Luis Pérez me demandó porque tumbamos un edificio sin estrenar. Enseguida de la gobernación, el metro había construido un edificio bajito de 3 pisos para las oficinas del metro. Pero era una barrera visual, entonces lo tumbamos. Me denunciaron, Luis Pérez me denunció por haber tumbado un edificio sin estrenar. La defensa fue muy fácil. Me llamaron de la
Corte Suprema de Justicia. Yo era senador, entonces me tocaba responderle a la Corte. Usted tumbó un edificio sin estrenar y yo lo tumbé. Ese edificio costó 1.200 millones de pesos. ¿Usted qué opina? Y le dije, sí, es cierto, costó 1.200 millones y yo lo tumbé. Pero allí, donde está ese edificio y otros, pusimos 23 esculturas monumentales de Fernando Botero y una de esas esculturas, una sola, vale más de 1.200 millones de pesos. Me exoneraron, claro. Suma y resta la diferencia. Sí, imagínese. Y ahí está la Plaza Botero. Oiga, pues usted era muy osado. Es que yo he dicho que cuando uno ocupa un cargo de esos tiene que ser cínico, osado, porque no se lo traga la tierra. Llega un periodista y me dice, el gobernador, hay una huelga de hambre en la Universidad de Antioquia, los estudiantes. ¿Usted qué va a hacer? Y yo, nada. ¿Cómo así? No. Es uno lo que llama el libre desarrollo de la personalidad. ¿Dijo usted? Sí. Si quieren comer, que coman. Si no quieren comer, que no coman. Es un acto voluntario en el que yo no puedo intervenir. Levantaron la tal huelga de hambre. Les dio hambre y fue una Pues claro, uno en la administración tiene que ser cínico. O no me importa. ¿Y usted cree que se puede ser así hoy en día? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿En el 2023? Sí, yo creo que sí. Hay cuando la 76 que tumbaron esa obra, Sí. una consulta popular no la dejaron hacer, pero llega un periodista y me dice, gobernador, no, alcalde, hay unas señoras encaramadas en los árboles en Belén para no dejar tumbarlos para hacer la avenida 76. ¿Qué va a hacer? Y yo, pues, ¿qué voy a hacer? Será llevarles banano. Eran cosas que me llegaban así. Oiga, qué furia esa mujer. Nos dijo Micas que nos iba a llevar bananos. Como te digo, tiene que tener cierta dosis de cinismo para manejar la ciudad. El libre desarrollo de la personalidad quedó como uno de los artículos de la Constitución del 91 en la que usted participó directamente. Sí. Usted fue constituyente. Sí. ¿Se siente orgulloso de esa Constitución? Sí, pero yo creo que hay que modificar algunas cosas. No recuerdo qué en este momento, porque yo soy ingeniero, yo no soy abogado constitucionalista ni nada de eso, pero recuerdo que Eduardo Verano de la Rosa pasó una proposición para que yo la firmara que decía esta Constitución no se podrá modificar dentro de los 7 años siguientes. Sí. Y yo le dije, no, yo no firmo esta Constitución, hay que modificarla ya. Pero fueron muchas cosas. Estamos tardes para modificar esta Constitución. Sí, puro cinismo, ¿no? Ahora, eso desde el punto de vista de democracia, sí fue algo bastante relevante, ¿no? Yo creo que sí. Eso sí congregó fuerzas políticas que tal vez no habían tenido. Y yo creo que sirvió como para calmar la opinión pública, una nueva constitución. Hacía falta en ese momento, no sabría decir en qué temas. Sí. Pero yo participé en algunas cositas, por ejemplo, en el nombre de Dios en el preámbulo, que había algunos que se oponían, entre ellos Lorenzo Muelas, el representante de los indígenas, que estaba detrás de mí en el salón general, pues no en las comisiones, sino, y en la comisión yo era presidente de la comisión segunda, él era vicepresidente. Sí. Y siempre iba de mochila, él. De mochila arahuaca. Eso, con cardamomo. Yo era presidente, el vicepresidente me daba mi cardamomo y él y yo nos pasamos comiendo cardamomo en las reuniones. Y en la plenaria estaba detrás de mí y dijo, ¿cómo vamos a poner el nombre de Dios de los católicos? Y nosotros, ¿qué? Entonces yo pedí la palabra. Y dije, yo no sé cómo se llama en el idioma de Lorenzo Muelas
es el creador de todo, de las aguas, de los bosques, del cielo, de la luz. No sé cómo se dice en el idioma de Lorenzo, pero en español se llama Dios. Es el Dios que vamos a poner en la Constitución porque la Constitución es en español. Él me quedó callado porque Y ahí quedó, en sí, nombre de Dios. yo le decía cuando iba a intervenir en contra de los indígenas porque había mucha cosa exagerada a favor de los indígenas. Y una vez le dije, no me pegue un flechazo, Lorenzo, que me voy a poner a esa cosa. ¿Y él se lo tomaba bien? Sí, sí, él aguantaba. Sí. Sí, ese fue un momento como icónico, y pues sí, sin duda icónico, sin duda icónico. ¿Quién le llamó la atención de esa constitución? ¿Quién le pareció que era estadista de los que No, participaron ahí? ahí hubo gente muy... Pues los tres presidentes, incluso le debo la gobernación a los presidentes de la Asamblea. Cuando la Asamblea Nacional Constituyente ya existía la elección popular de alcaldes, Sí. no la de gobernadores. Ah, Y allí aprobamos la elección popular de gobernadores por 3 años. Cuando la aprobamos, presidían la constituyente Horacio Serpa, Navarro Wolf y Gómez Hurtado. Gómez Hurtado. Cuando aprobamos la elección popular de gobernadores, Gómez Hurtado fue a mi curul y me dijo, láncese a la gobernación de Antioquia que nosotros la apoyamos. Bueno, al rato llegó Navarro Wolf y me dijo lo mismo, láncese a la gobernación que el M19 lo apoya. Me lancé a la gobernación, me apoyó el grupo de Álvaro Gómez y el M19. Me apoyaron. Increíble, ¿no? Otras épocas. Otras épocas. Sí, ahí no había rencores ni cosas. Vea, en la instalación de la constituyente, nos organizaron por orden alfabético y quedamos Gómez Hurtado Álvaro, Gómez Martínez Juan, juntos. Y corrieron lista. Gómez Hurtado, Álvaro Gómez Martínez Juan, y siguieron corriendo cuando llaman Patiño Oti, del M19. Me dice Álvaro, ese era el que me cuidaba durante el secuestro. Trabajando juntos, el secuestrador. Ese fue un encuentro, un perdón de todos. Increíble. Uno trabajando con el secuestrador. Muy impresionante. Sí, hombre, eso fue una muestra de perdón, de olvido. Sí. Muy interesante. A mí, ¿sabe qué me causó mucha curiosidad de sus memorias? Su padre. ¿En qué momento? Él se hizo a pulso, en realidad. Sí, claro. En esa época fue de muchas dificultades. Y él se hizo a pulso, estudió por la ayuda del hermano. Y entró al colombiano como trabajador del colombiano. Eso no lo entendí. Sí, ellos, don Julio Hernández, que fue el gerente del colombiano y el socio de mi papá, 50 y 50. Julio Hernández llegó de los Estados Unidos, él vivió varios años allá y era profesor de inglés en la Universidad de Antioquia. Y mi papá era profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Antioquia. Ahí se conocieron. Y en 1930 llamaron a don Julio a que gerenciara el periódico El Colombiano, que lo había fundado Francisco de Paula Pérez en 1912. Y don Julio Hernández pidió que él fuera el gerente, pero que el directorio fuera su amigo Fernando Gómez. Entonces entraron los dos, Julio Hernández gerente, Fernando Gómez director, entraron el mismo día al colombiano. Ah, ya.
Pero entró de director entonces su Sí, padre. entró de Ya. director mi papá. ¿Y de socio no? De socio no, ni de Julio Herrera. Pero era un periódico que no se vendía, que no tenía publicidad. Bueno, estaba quebrado. Sí. Y ellos lo sacaron adelante con el mismo sueldo, empezaron a comprar acciones del colombiano y se ganaron una lotería. No sé si os lo cuento en el libro. Creo que fueron 7.000 pesos, algo así, que la lotería de Manizales. Fíjense la honradez de la gente. Llegó mi papá, el colombiano, y le dice: don Julio Fernando, nos ganamos la lotería. ¿Cómo así? Yo no compro lotería, le dijo mi papá. Dijo: no, yo la compro en nombre de los dos y nos la ganamos, la de Manizales. Creo que fueron 7.000 pesos. Sí. Con eso empezaron a comprar Acciones acciones del del colombiano. Y con eso terminaron de comprar, en todo caso, Eso es un buen amigo. un buen amigo. Sin decirle comprar lotería en nombre de los dos, se la ganó y ahí le contó que la habían ganado. Así era la gente. Así era la gente. Y entonces empezaron a comprar acciones y se hicieron al 100% del colombiano. Sí. Ha cambiado mucho los medios, ¿no? Han cambiado muchísimo. Antes era muy claro, había unas familias relacionadas con el poder público que también tenían medios, ¿cierto? Están los Santos, están los Gómez Martínez, en el Valle hay otros. Hoy en día ya no es así, ¿no? Hoy en día ya No, ya, se ha cambiado. ¿Usted cómo evalúa ese cambio? ¿Cómo lo ve? pues yo creo que bien. ¿Sí? Que los grupos o los empresarios tengan los medios me parece muy bien. Porque de otra manera los medios no son negocios. Fueron negocios, Tiempo, Espectador, Colombiano lo sacaron adelante porque eran negocios. Pero hoy en día no es negocio. El colombiano se sostiene porque el GEA, Grupo Empresarial Antioqueño, es prácticamente el dueño del colombiano. Sí. Por lo menos tiene la mayoría. Los descendientes de Fernando Gómez tenemos la minoría del colombiano. Ellos son los que manejan ahora los empresarios, el GEA, el que maneja ahora el colombiano. Sí. ¿Y ese cambio ha sido difícil de asimilar o no? Pues yo diría que no. Porque como te digo, nosotros no hubiéramos aguantado sostener el colombiano. Claro. Siendo socios minoritarios, los empresarios se encargan de sostener la economía del colombiano. Claro. Nunca he entendido el carro bomba que le pusieron. ¿No fue en la época de Pablo Escobar o sí? ¿No? Fue después. Fue después. Pues le confieso que yo tampoco. Pero tengo muchas dudas. En una ocasión vinimos, María Teresa y yo, de Roma, de la embajada, a vacaciones, a pasarlas aquí en Medellín. Y estamos en los bajos del centro comercial Oviedo, sacando el RON, el registro. Sí. Estábamos María Teresa y yo ahí sentados, se me sentó un señor al lado y se presentó. Y me saludó, se presentó y me dijo: yo soy jubilado de la fiscalía y me tocó investigar el caso del carro bomba en su casa. Y le dije: hombre, no fíjate, cuénteme a ver qué pasó, que yo no volví a saber nada. Y me dijo: llegamos hasta identificar a un responsable, pero me trasladaron a Bogotá y archivaron el caso. Nunca supe nada más. ¿Quién fue el responsable? ¿Por qué archivaron el caso? Nunca lo supe. ¿Y en qué año fue el carro bomba, más o menos? El carro bomba fue en el 96. En su casa. La protección de mi Dios. Yo soy socio de una firma de ingeniería, Sugom. Yo soy el GOM de Sugom. ¿El qué?
el GOM, Zuluaga Gómez, Ah, el GOM. su GOM. Y compramos una tierra en Río Negro, y la dividimos por 3, éramos 3 socios en esa época. Y yo empecé a edificar casa finca, para algún día irme a vivir allá. Estábamos estrenando, fuimos de sábado a domingo a dormir en colchones, estrenando casa, sin nada, pero la goma de estrenar casa. El domingo me dijo María Teresa, quedémonos a dormir aquí hasta mañana lunes. El hijo mayor bajó, estaba con nosotros y los 2 menores. El mayor bajó a trabajar el lunes, se bajó el domingo y los 2 menores al colegio el lunes. Entonces nosotros nos quedamos, por capricho de María Teresa, nos quedamos durmiendo en Río Negro, en colchones en el suelo. Ella me dijo, no, pues bajamos mañana, nos ponemos la misma ropa, nos bañamos en Medellín y ya nos cambiamos. Nos quedamos y al amanecer pusieron el carro bomba en la casa. El hijo mayor, que subió a ver porque oyó que estaban disparando, quedó herido. Le cortaron los tendones de estos 3 dedos, unos vidrios que le cayeron, y quedó herido también en los ojos. Pero le arreglaron la mano y los ojos, no tuvo problema. Los 2 hijos menores, ahí creo que está. Ah, la foto, claro. La foto. Aquí está la foto en el libro, Las Memorias de Juan. La hija menor dormía aquí. Ya. Parte del techo cayó encima de la cama de ella. Pero el hijo mayor subió a decirle que bajara por la carabina de mi papá, que está ahí en la pieza de ellos. Sí. Entonces, él bajó, ella bajó, él se quedó aquí pegado al muro, y aquí estaba la caseta de la policía, que la volaron. Resulta que el carro que iban los bandidos llegaron disparándole al policía. El policía estaba aquí, no estaba en la caseta, y le respondió, dejaron el carro aquí y corrieron, y el policía los persiguió. Estalló la bomba, no mató al policía porque no estaba ni en la caseta ni en el muro. Ah, ya. Aquí, para explicarle a la gente que no está viendo la foto, es una calle y hay un cráter en la mitad de la calle. Ahí estalló el carro que venía. Fíjese que no quedó nada del carro. No quedó nada del carro. Que el hueco fue de 4 metros de diámetro por unos 50 de profundidad. Fue una bomba grandísima. Grandísima. Y la casa se ve como si se hubiera caído, ¿qué? La mitad de la casa. Sí. Y su hija, lo que usted me está diciendo es que su hija está durmiendo en una pieza justo colindando con la parte donde se cayó la casa, pero en la otra estructura que sí quedó parada. Parada, pero parte del techo cayó encima de la cama de ella. Ya. No la mató porque el hijo mayor la había mandado por la carabina. Porque escuchó los disparos. Porque escuchó los disparos. Increíble. Increíble. El carro de nosotros quedó destruido, todo. Y este era el garaje donde estaba el carro. Y aquí, la casa de Javier Bernal, el vecino, la bomba. Ella había bajado a servirle un café al esposo, y cuando pasaba por frente de la vidriera, que aquí era una vidriera, estalló la bomba y la mató. A la vecina. A la vecina. Y el vecino bajó después de ella, y cuando estaba en la escalera estalló la bomba y quedó ciego. Sufrieron más ellos que los hijos que estaban aquí en la casa. Y se la pusieron en el 96. 96. O sea, esto ya no fue obra de Pablo Escobar. No, ya él estaba muerto. Fue 16 de diciembre del 96. ¿Un lunes por la mañana fue? Lunes al amanecer, sí. ¿Cómo? Ya vamos agarrando. ¿Cómo entiende usted
o cómo sigue adelante usted con todas estas cosas que le han pasado? Usted, me imagino yo que uno quedaría un poco paranoico, sintiéndose amenazado constantemente luego de intentos fallidos de secuestro, carros bombas. Usted es una persona que han intentado matar. ¿Cómo es una vida de una persona que han intentado Hombre, matar? no es tan grave. Yo creo que la fe me ha ayudado para eso. Yo creo mucho en Dios y me ha protegido, porque sí estaba al borde de la muerte, pero nada me ha pasado, nunca. Y he estado muchas veces al borde de la muerte Sí. por atentados o por accidentes o por descuidos, pero la fe yo creo que me ha permitido tener fortaleza y el compromiso. Lo que te contaba al principio, el compromiso con la ciudad, con los habitantes de Medellín, Hmm. que yo tenía que aguantar y no mostrar miedo. ¿De dónde nace ese compromiso? ¿Del legado de su padre? Yo creo que sí. Le cuento que la primera bomba de que yo tenga noticias en una casa en Medellín fue en la casa de mi papá, por ahí en el año 52, tal vez. Hmm. Hubo un problema con un redactor del Colombiano y un bombero, y esa noche pusieron, o al amanecer del día siguiente, pusieron una bomba en la casa de nosotros, en Prado. No mataron a nadie. La tiraron donde había luz. Supusieron que había gente ahí porque era Hmm. una ventana que daba a la carrera 49 de Venezuela, una ventana de un sanitario. Tiraron la bomba por ahí donde suponían que había gente porque la luz estaba prendida, pero la luz estaba prendida porque la hermana mayor mía y el esposo están durmiendo en la pieza contigua con el primogénito. Hmm. Estalló la bomba en el sanitario, pero habían dejado la luz prendida por si el hijo despertaba, Hmm. con la puerta cerrada para no tener la luz allí. Entonces no les pasó nada. Increíbles esas. Protección de Dios, eso es, no tengo ninguna duda. Sí. ¿Y a usted no le ha generado odio, ni ha sentido usted que tiene enemigos, rencor, resentimiento? ¿No guarda eso en su corazón? No, lo único que yo de verdad sentí, y sé lo que te conté ahora con un sacerdote, que le dije que yo tiré a matar a esa gente y que no estaba arrepentido, y me dijo, no, eso fue en defensa propia. Esa es la única vez que... Hmm. Pero rencor y eso no, yo ya les perdoné. En la cárcel de Itagüí, cuando yo era gobernador, en Itagüí hay dos cárceles, una abajo, pero en el mismo sitio, en el mismo lote, una abajo y otra más arriba. En la de abajo estuve cuando era gobernador y se me acercó un tipo y me pidió perdón por lo que le había hecho a mi familia y a mí. Y yo dije, bueno, ya, eso pasó, tranquilo. Era Pasarela, del grupo de Pablo Escobar. Después, estaba yo en la gobernación, tuvimos una reunión en la cárcel de arriba y estaba ahí a la mesa y por detrás me llamó la atención uno de los detenidos, me pidió perdón, me pidió que me perdone lo que le hice a usted, a su familia, pero fue que don Pablo nos mandó a secuestrarlo. Era el mugre. Y enseguida me cayó otro, me dijo exactamente lo mismo, era el Arete. Y supe quiénes eran porque Ramiro Valencia, que era secretario de la gobernación, llamó a uno de ellos y le dijo, contame, Juan mató a uno de ustedes cuando fueron por él. Y yo, no, salió uno herido, pero no lo mató. Pero nosotros le pedimos perdón. Eran el mugre del Arete y le contaron a Ramiro quiénes eran. De modo que los tres, primero Pasarela, después el mugre y el Arete, me pidieron perdón y yo no tenía ningún resentimiento.
Sí, había quedado vivo y no había problema. sí. Y estaban arrepentidos genuinamente de Ellos ellos. están arrepentidos. Sí, increíble. Pues Juan, le agradezco mucho por contarme Hombre, sus historias. no, me da mucha pena porque me prolongué demasiado No, contando. en absoluto. Qué No. historias tan fascinantes. Qué momento tan particular el que le tocó a usted afrontar siendo alcalde. Sí, ha sido una vida de contrastes, pero bueno, aquí Sí. estoy. Y déjeme, le pregunto la última cosa. Usted hoy en día cuando ve ese culto a la personalidad de Pablo Escobar, turistas con camisetas de Pablo Escobar, ¿qué le genera a usted eso? Hombre, yo pienso que esa gente que usa esas camisetas y esas gorras, esas cosas, no conoce la historia de Pablo Escobar. No saben lo que sufrimos en Medellín. Mm. Es gente desorientada, pero no hay que culparlos. En Roma había un almacén que vendía camisetas de Pablo Escobar. Gente que no conoció la historia. Sí, Lo conocieron como un tipo de mucho progreso, de consiguió plata, sí. pero no saben la gente Que muy más. inteligente, que no sé Ah, pero la historia es otra, qué. Es otra distinta cosa. Sí. a la que conoce la gente. Bueno, espero que parte de ella haya quedado aquí registrada. Algo, una última cosa que quiera decir. No, pues no te quito más tiempo. Muchas No, gracias. no, gracias a vos, Juan.